Ella es licenciada en psicología, doctora en psicología. ¿Digo lo de medalla de oro? No. Decididamente decímelo a mí. Es terrible eso. No, bueno, ya está. Y tiene como tema uno de los, digamos, de aquellos cuadros sociales que más interesan, más conmueven y a veces menos bola se le da desde algunos escritorios de funcionarios. Es el tema de las conductas de los niños, de los problemas y las conductas de los niños. ¿Por qué doctora Ayson se dedicó? ¿Por qué, Mirta, te dedicaste a este tema? ¿Qué es lo que te llevó precisamente a tener una visión, una vocación para investigar sobre ello? Bueno, fundamentalmente siempre me interesaron los problemas sociales, ¿sí? Y dentro de todo ese gran cúmulo que uno podría investigar, fundamentalmente me interesó la infancia, ¿sí? Y siempre mi trabajo de investigación, cuando yo era muy chiquita, es decir, cuando era becaria, no investigadora, siempre me interesó el trabajo, investigar dentro de lo que es el campo de acción. Y como campo de acción elegí las escuelas. Claro. Entonces, desde ese lugar siempre me interesaron aquellos problemas que afectaban a los niños, y no solo que afectaban, sino cómo uno podía hacer desde este rol, desde la investigación, cómo podía o cómo se podía aportar conocimiento científicamente válido y que pudiera ser utilizado como una herramienta práctica para fundamentalmente los docentes y los padres, que son los que están en mayor medida en contacto con el niño. Generalmente los chicos muestran sus conductas y eso es lo que me imagino que llevará a ustedes, los investigadores, las investigadoras, a visualizar a ese niño, y de ahí se puede extraer el porqué de la conducta. Claro, uno lo que puede hacer es inferir qué es lo que le está pasando al niño. Ahora, eso que uno infiere lo tiene que evidentemente corroborar con quiénes, con aquellos que están en mayor contacto con el niño, en forma primera la familia, y después quienes pasan gran parte con los niños son los docentes. Entonces, lo que hace un niño es manifestar un comportamiento, pero sabemos que ese comportamiento no le corresponde absolutamente al niño, sino que es quien elicita ese comportamiento, pero ese comportamiento viene dado por toda una serie de factores o problemas o no que puede estar pasando ese chico en un determinado momento, y quien sabe esa información en primera instancia es la familia, y en segunda instancia podríamos decir que son los docentes o la escuela. ¿Hay una distinta evaluación de la problemática en escuelas públicas y en escuelas privadas? Bueno, mi trabajo es fundamentalmente, o ha sido y sigue siendo, en escuelas públicas. Pero, por lo tanto, esa respuesta yo la daría parcialmente. A ver, lo que sí te puedo decir es que sí existe una realidad diferente, muchas veces, en el acceso a la información que nosotros tenemos en un ámbito y en otro. Que ustedes los investigadores tienen. Sí. Nosotros siempre, o al menos mi grupo, siempre ha tenido posibilidad de mayor acceso a las escuelas públicas y no tanto a las privadas. ¿Y cómo por hacen X, para por X solicitar? causa, Claro, ¿no es cierto? ¿Cómo hacen para acceder a bueno, que se les dé vamos ese a los organismos permiso, correspondientes, es Ajá. decir, a la Dirección de Orientación y Apoyo Psicopedagógico, y después, si tenemos esa aprobación, vamos a las escuelas y charlamos con los directivos acerca del proyecto que nosotros presentamos en ese momento o la propuesta que nosotros tenemos, y si al directivo le interesa llevar adelante ese proyecto, bueno, somos bienvenidos en ese colegio y trabajamos en ese colegio. ¿Cuánto hace que están investigando esto? Mira, estas problemáticas sociales que tienen que ver con la infancia
yo te podría decir que en mi caso particular desde el 93, es decir, cuando empecé como becaria, y después cuando ingresé a carrera de investigador, seguí formando gente en relación a estas problemáticas infantiles. Es decir, casi 20 años. Casi 20 años. ¿Han cambiado las problemáticas? ¿Hay problemáticas nuevas? ¿Han desaparecido algunas? Mira, yo te diría que hay problemáticas que se han agudizado, ¿sí? Yo empecé a trabajar con el tema de la agresión, del comportamiento agresivo en los niños, ¿sí? Pero a ver cómo decirlo de modo que se entienda o me explique mejor. Cuando yo empecé a investigar el comportamiento agresivo en los niños, eran situaciones o comportamientos manifestados no de cierta intensidad como uno lo podría observar en ahora, estos momentos. Entonces, no ha cambiado la conducta. Tal vez, en respuesta a tu pregunta, lo que ha cambiado es la intensidad y la frecuencia de ese comportamiento, ¿sí? ¿Y la familia cómo se está comportando desde que empezaste hasta ahora? Depende. Eso yo te podría decir que casi ha seguido igual. ¿Por qué? Porque hay padres muy comprometidos con lo que le pasa a su hijo o a su hija. Hay padres que no se da cuenta que por una situación familiar su hijo o su hija se comporta de una determinada manera en la escuela. Entonces, bueno, esos papás también, cuando uno los asiste, los ayuda y charla con ellos, pueden brindar apoyo. Y hay otras familias que están tan desmembradas y con problemáticas tan intensas en su interior, que son las familias que no colaboran, y que no apoyan y que no ayudan, y que un poco lo que nos pasa a nosotros con estos papás es lo que les pasa a las docentes con estos papás. Claro. Las docentes también se ocupan y se preocupan de estos niños, porque los detectan, porque están en constante interactuar con el niño y saben de su familia, y los niños muchas veces cuentan algunas cosas que pasan en las familias, y las docentes se ocupan mucho de estas problemáticas. Sin embargo, cuando no hay recepción cuando la familia no colabora en ir de la mano para ver cómo solucionamos mejor o cómo logramos un mayor bienestar en el niño, cuando la familia no colabora es muy difícil, lo cual no quiere decir que sea imposible, porque entonces cuando no tenemos el apoyo familiar, ahí la escuela es donde tiene que tomar las riendas de esto y poder, en la medida de lo posible, ayudar a este niño a que al menos en el ámbito escolar pueda estar mejor. Cuando hablas de ámbito escolar o las escuelas a las que van, ¿qué tipo de escuelas son? Son escuelas de las llamadas periféricas o urbano. Claro, esa es marginales. Así se llama, sí, es una denominación. Exactamente, es la denominación que la Dirección General de Escuelas da a estas escuelas, digamos, de la periferia. Ya se podría cambiar. Ya se podría cambiar, sí. Y te explico por qué. Porque cuando nosotros hacemos, por ejemplo, esto ya en el plano estrictamente de investigación, cuando nosotros hacemos un artículo para publicar, se nos critica el término urbano marginales. Desde el mismo pares evaluadores que digamos, que revisan del país y del extranjero. ¿no? Del ámbito académico. Del ámbito académico. O sea, por eso es que yo, si bien la denominación está, y es la que corre y es la que uno puede ver en la página, no es la que más me gusta, aun cuando muchos artículos míos dicen escuelas urbano-marginales, pero son los más viejitos. Sino, claro, los más nuevos son, digamos, esas escuelas que están en zonas denominadas socialmente vulnerables. Los niños y las niñas sí. tienen diferentes comportamientos. Sí,
sí. A ver, O sea, ¿qué problemáticas presentan unas y otros diferentes? Bueno, esa es una pregunta muy amplia. amplísima. Es una pregunta Tenemos 2 horas. Pero por ejemplo, no, bueno, pero por ejemplo, a ver, yo te diría, en observación de comportamiento, las niñas tienden a adoptar conductas que no sean tan expuestas en cuanto a fortaleza física o contacto. Se de retraen contacto. un poco. Claro. Los varones no. Los varones son más explícitos, claro. Golpean. Les gusta más el contacto físico, la fuerza, medir las fuerzas y demás. Eso a nivel comportamental. Las chicas son más de estar agrupadas, ellas contando sus cosas. Los varones son más de jugar algún deporte como físico, claro, el fútbol y demás. Ahora, cuando hay una problemática de por medio, yo te podría decir que eso se manifiesta, podríamos decir, de la misma manera en ambos niños. Tal vez las niñas probablemente muestran más comportamientos inhibidos, aunque hay varones también que muestran estos comportamientos inhibidos, pero estoy hablando de generalidades, ¿no es cierto? Las niñas tienden a retraerse, los varones tienden a manifestar ese conflicto a través de conductas agresivas, impulsivas. Mirta, ¿el trabajo de campo de ustedes abarca escuelas primarias solamente o primaria y secundaria? No, primarias, solamente primarias. O sea que no tienen como problemática el embarazo embarazo adolescente. Bueno, te diría un sí a medias, porque las chicas de 7º grado están en riesgo. Están en riesgo. Y de hecho, hay algunas escuelas que se ocupan de esto mediante cursos sobre sexualidad. Menos mal. Sí. Y con el tema del abuso. Bueno, ese es un tema que lo trata una colega mía, que es la doctora Gabriela Morelato, pero yo, sin ser especialista en el tema, la especialista es ella, podría decirte que hay indicadores importantes de niñitos en riesgo. Niñitos y niñitas. Sí, sí. Escolares, digamos, en riesgo. Hay muchos tipos de abusos, no solo cuando uno dice la palabra abuso, claro. Se remite al sexual, claro. No solo se remite al sexual, claro, sino a la negligencia, al abuso o al maltrato físico y emocional y demás, ¿no es cierto? Y bueno, y nosotros, específicamente el trabajo de Gabriela, es detectar estos niños en riesgo y tratar de ofrecerles alguna salida dentro de lo que es el ámbito escolar de intervención en este sentido. Porque es difícil para un investigador que no tiene esa responsabilidad, simplemente está prácticamente como sujetos de estudio, poder ayudar directamente. No, bueno, pero uno en le estos da casos ganas, de ¿no? abuso, en estos casos de abuso, nosotros conversamos con la maestra, con los directivos, y cuando la situación es muy grave, operamos como hay que operar, ¿no es cierto? A través de dar aviso de estos casos a las entidades que corresponden. Claro, o sea, la policía. Fundamentalmente sí. La justicia, sí, claro, la justicia primero. Claro. A lo mejor siempre hay muchas maestras o maestros que están escuchando. Usted es un optimista del gol, sí. Por eso estoy trabajando en el Candil. Y a lo mejor les interesa que en sus escuelas, o hay directoras, directores que están escuchando, que en sus escuelas haya este tipo de investigación. ¿Pueden pedirla? Sí, claro. Pueden comunicarse al Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales en el grupo de psicología.
O pueden también comunicarse con la Facultad de Psicología, donde también La Aconcagua. la Aconcagua, la Universidad de la Aconcagua, la Facultad de Psicología, donde también yo estoy ahí haciendo tareas de docencia e investigación. La última por mi parte, digamos, antes que nos Sí. coma la Tiempo. timba. No, porque viene la timba ahora. Ah, cierto. Quiniela. Sí, quiniela. En estos casi 20 años de trabajo, Sí. ¿han visto reflejado algún efecto puntual del trabajo? Sí, por eso seguimos en lo mismo. Por ejemplo. Es decir, hay niños que con la intervención, en colaboración docente, nosotros como expertos investigadores Sí. en esta temática, ¿no es cierto? Siempre tratamos de trabajar en conjunto. Han podido salir a flote y tener un buen rendimiento académico. No sé, porque eso no nos corresponde, aun cuando lo quisiéramos. No sé si se le han mejorado sus condiciones familiares estrictamente, pero al menos lo que intentamos es que el papá entienda qué es lo que está pasando y desde este punto de vista mejorar esta situación en el niño. Y en el niño esta mejoría muchas veces, no siempre, muchas veces se ve reflejada en el ánimo con que va a la escuela, o en el ánimo con que hace una tarea, o en su rendimiento. En realidad yo lo planteo para que no quede como que es un trabajo teórico de No. un grupo cerrado. Sí, digamos. hace Absolutamente, nuestro trabajo es absolutamente de investigación aplicada. Claro. Lo que nosotros hacemos es probar programas de intervención y probar la eficacia de estos programas de intervención, a ver cuán eficaces son para mejorar tal o cual cosa. Qué bueno para un pibe, para una piba, tener a alguien con quien hablar, sobre todo especialistas, psicólogas, licenciadas, doctoras, pero poder hablar con alguien que les pueda tirar una soga. El principio del asunto. Claro, ¿no? claro. Supongo que por ahí se empieza, ¿no? Es así, Claro. es así. Además, criaturas que en realidad a uno lo conmueven. Yo he visto la tarea de ustedes, porque trabajé con Mirta en el CONICET Mendoza, y las preocupaciones en las charlas, por ahí yo me metía a la oficina y estaban hablando, y realmente por ahí se traslada